Nos encontramos en la Basílica de Nuestra Señora del Prado. Aquí dentro de esta iglesia se conserva esta magnífica imagen de San Juan de Dios. Pertenecía a la escuela apostólica de Talavera de la Reina que los hermanos de San Juan de Dios tenían aquí en esta ciudad. Aquí fueron asesinados 4 hermanos de San Juan de Dios en el año 1936, exactamente el día 30 de julio, en los exteriores, donde se encontraba un crucero que hoy es esa rotonda que existe al lado de la Basílica de Nuestra Señora del Prado. Hemos querido recordarles ahora que se han iniciado estas jornadas que van a tener lugar por toda Castilla-La Mancha. El primer lugar, aunque no es de Castilla-La Mancha, fueron en la ciudad de Ávila hace unas semanas. Allí tuvo lugar lo que se llamó Mártires, historia de una persecución. La Comisión Histórica para la causa de canonización de nuestros mártires tenía estas charlas para dar a conocer por qué defendemos que desde los años 30 podemos hablar de persecución religiosa. El primer día fue el postulador de Guadalajara, de Sigüenza Guadalajara, don Raúl Corral, el que iniciaba una conferencia para hablar del tema en general. El segundo día, un testimonio impresionante de don Andrés Sánchez Sánchez, que escribió este libro en donde se recogía todo el martirologio y que además supone el recoger el testimonio de una persona viva, el único que queda ya de los compiladores de las historias de los mártires. Nada más. Solo quería ser una pequeña entrada para dar paso a estos 2 días de conferencias y a este último vídeo que tendrá lugar a lo largo de estos días, en el que Canal Diocesano nos cede su espacio para podernos acercar hasta vosotros. Gracias. Les damos la bienvenida a este acto, el primero de los 3 que van a tener lugar con motivo de los 70 años de aquella persecución religiosa que tuvo lugar en España en los años 30. Con este motivo, la Comisión Histórica para la Causa de los Santos de la Provincia Eclesiástica de Toledo y la Diócesis de Ávila ha organizado este ciclo de conferencias que van a desarrollarse en otros lugares también, en Castilla-La Mancha. Es en este momento la primera de las sesiones. Tenemos esta tarde con nosotros a don Raúl Corral Blázquez. Él es sacerdote de la Diócesis de Sigüenza Guadalajara. Luego concluyó la licenciatura en la sede de la Facultad del Norte de España, en Burgos. También es historiador, ha estudiado en la Universidad de Alcalá, está preparando la tesis doctoral precisamente sobre estos temas que conoce bien, ha trabajado en ellos en muchas ocasiones, ha publicado artículos, conferencias en los más diversos medios. Hoy él nos va a hablar justamente sobre algo que, como digo, conoce bastante bien, que es la persecución, la historia de la persecución religiosa en España. Desde el año 2001, él es vicepostulador en el proceso de don Eustaquio Nieto y Martín, obispo, que fue de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, precisamente el que hace cabeza del proceso que tenemos pues entre manos. Probablemente, bueno, no probablemente, con toda seguridad, el proceso de mártires más numeroso de la historia de la Iglesia, 940. Al salir, si no lo han cogido ya, tienen boletines informativos de todo este proceso, un proceso, como digo, muy amplio. En el número 7, que tienen este número, se hace memoria de esos 70 años, además, con un elemento añadido que es la próxima beatificación de en torno a 500 de los mártires de la persecución religiosa en España, que seguramente que él mismo nos dirá. Él es además, bueno, delegado de los santos en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, y párroco de Ita, párroco de donde era el arcipreste. Y entonces, bueno, con este motivo también es el representante ante el Consejo del Presbiterio de su diócesis. Le damos la palabra, agradecemos ya de antemano su presencia y, bueno, pues adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y sin más dilación, pues me gustaría comenzar esta conferencia con las palabras de Juan Pablo II, con motivo de la beatificación de las 3 mártires carmelitas de Guadalajara, el 29 de marzo de 1987. Y utilizo estas palabras no porque sean de mi tierra, sino porque es el primer proceso de beatificación que después de muchos años en stand-by,
pues sin embargo es cuando ya se inicia todo el ciclo, por así decirlo, de beatificaciones o de procesos de beatificación. Juan Pablo II decía así: el martirio, testimonio límite en defensa de la fe, es considerado por la Iglesia como un don eximio y como la prueba suprema de amor, mediante la cual un cristiano sigue los mismos pasos de Jesús, que aceptó libremente el sufrimiento y la muerte por la salvación del mundo. Y aunque el martirio sea un don concedido por Dios a unos pocos, sin embargo, todos deben y debemos estar dispuestos a confesar a Cristo delante de los hombres, sobre todo en los periodos de prueba que nunca, incluso hoy día, faltan a la Iglesia. Al honrar a sus mártires, la Iglesia los reconoce a la vez como signo de su fidelidad a Jesucristo hasta la muerte y como signo preclaro de su inmenso deseo de perdón y de paz, de concordia, de comprensión y de respeto. El Papa, con estas palabras, nos deja claro que el martirio es una prueba de amor en el seguimiento de Jesucristo. Simplemente tendríamos que volver la mirada durante toda la historia de la Iglesia y cómo hay manifestaciones de este verdadero y supremo testimonio de fe. Una prueba elocuente de ello serían las continuas y sangrientas persecuciones de los primeros cristianos. Hecha esta introducción, voy a pasar a analizar un poco lo que entendemos, lo que la Iglesia entiende por mártir, y después pues me extenderé un poquito más en lo que es el análisis histórico pues de todo este proceso. Benedicto XIV define el martirio como la muerte voluntariamente aceptada por la fe cristiana o por el ejercicio de otra virtud relacionada con la fe. De esta forma, toda persona que sufre o muere por amor a Dios como testimonio de su fe, perdonando y rezando por su verdugo a imitación de Cristo en la cruz, es considerado mártir. Y así se aplicó este término a los primeros cristianos que murieron dando testimonio de su fe. La palabra mártir es de origen griego y significa esto, testigo. Fue empleada ya por Tertuliano a finales del siglo II para designar a aquellos testigos que dieron su vida por Cristo. Hoy también esta misma palabra se emplea para designar al que es víctima de unos ideales sociales o políticos, al que sufre sencillamente por alguien o por algo. Estas acepciones no pueden llevarnos a ningún tipo de equívoco, pues son conceptos figurados. Por ello, no puede confundirse el ideal religioso con el político, ya que son intrínsecamente diversos. Del mismo modo, tampoco pueden compararse. El político sigue unos ideales y unos proyectos nobles para el bien de su pueblo, pero el ideal religioso trasciende a todo lo humano y tiene como referencia la fe y la esperanza en la vida eterna y el amor a Dios, que se manifiesta también en el amor al prójimo. Se trata de un padecimiento voluntario o de un tormento mortal. Hay sufrimientos que duran años y hasta toda la vida, que podrían considerarse como un martirio moral. Sin embargo, es el padecimiento de la muerte o de un suplicio mortal lo que manifiesta la voluntad del mártir que entrega su vida, el bien mayor según la apreciación humana. El martirio es una gracia que no se puede merecer estrictamente. Dios la concede a quien quiere, pero se puede desear y pedir conforme a la voluntad de Dios, y se debe estar dispuesto a confesar a Cristo en cualquier circunstancia. 3 notas podemos decir que caracterizan al martirio: que sea una muerte violenta, ya sea instantánea, ya sea provocada mediante privaciones o malos tratos que llegan a causar el fallecimiento, que quien provoca la muerte realiza esa acción por odio a la fe o a una virtud relacionada con la fe en Dios. Hoy día se entiende que quitar la vida a muchos cristianos por su conducta coherente con la fe profesada
queda reflejada en una conducta individual y social, y que se acepte voluntariamente la muerte por amor a la fe. Esto no quiere decir que el mártir no pueda procurar esconderse o tratar de fugarse o incluso buscar el modo de salvar su vida. Durante los primeros siglos de la Iglesia, del cristianismo, se reprobaba la conducta de aquellos que confesaban su fe sin haber sido llamados por las autoridades civiles a hacer una confesión. Esta imprudencia pues terminaba en apostasía por simplemente manifestar su excesiva confianza en sus propias fuerzas. Por ello, como decía al principio, no debemos olvidar que el martirio es un don, es una gracia. A veces se pueden mezclar o fingirse motivos políticos, por ejemplo, al afirmar que la religión o la Iglesia se oponen al progreso, al orden público, o incluso que perturban una determinada estructura social. Esto también ya se dijo de los mártires en las persecuciones romanas de los primeros siglos de la Iglesia. Y esto también se dice hoy día. En estos casos, si el que muere lo hace por su fe cristiana con paciencia, con amor, con perdón a sus mismos perseguidores, se convierte en un verdadero mártir. Para concluir este apartado, podemos decir que el martirio es un acto especial de la virtud de la fortaleza. Viendo cómo se acercaban los primeros cristianos al martirio, podemos observar esa fortaleza. Generalmente, ante momentos de sufrimientos, todos, de una forma u otra, a veces nos acobardamos. Una misma operación quirúrgica nos da miedo. La posibilidad de cualquier tipo de tortura nos produce temor. Sin embargo, no ocurre así con los mártires. Ellos soportan con fortaleza los tormentos, pero sin odio y con espíritu de perdón. Esto humanamente pues no se puede explicar, sino que es una fuerza de arriba, es una fuerza divina. Por ello, siempre se ha dicho, utilizando las palabras de Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Lo fue en el pasado y lo es en nuestro tiempo. Y así tenemos pues un maravilloso ejemplo en todas nuestras diócesis. Aquí, por ejemplo, en Ávila, pues cuántos procesos tenemos abiertos o tenéis abiertos pues de mártires que han entregado su vida. Pasaría a esta segunda parte de esta ponencia, que sería un análisis histórico. Primeramente analizo unos pequeños preliminares y haciendo un poco historia y situándonos geográficamente en España, encontramos diversas referencias de martirio a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en el siglo IV, con la persecución de Diocleciano, tenemos los mártires de Zaragoza. En la época visigoda, San Hermenegildo de Sevilla. Con la llegada de los árabes surge la persecución en Córdoba con San Eulogio. En la época moderna, cuando entran los reyes católicos a conquistar Granada, se encuentran que no existe ninguna iglesia cristiana en todo el reino. Todas han desaparecido pese al esplendor que gozaron en la época romana o con el reino visigodo. Y ya directamente pasamos a analizar el siglo XIX, que podemos decir que es el inicio del anticlericalismo español. Se puede afirmar que durante este siglo se da una de las persecuciones más atroces contra la Iglesia en España, tanto a nivel físico, moral, social e incluso patrimonial. En el periodo del trienio liberal, que comprende el 1820 al 23, lo podríamos caricaturizar con el famoso himno de Riego. Si los curas y frailes supieran la paliza que les van a pegar, subirían al coro diciendo libertad, libertad, libertad. Durante este corto periodo tuvo lugar la primera desamortización y expulsión de monjes y frailes de sus monasterios y de sus conventos.
Al comienzo del reinado de Isabel II se inicia un nuevo periodo persecutorio. Como ejemplo tenemos la calumnia que se levantó contra los frailes ante el envenenamiento de las fuentes de Madrid, a quienes se les consideró los causantes de la propagación del cólera. Y así el populacho embravecido fue el material ejecutor de aquel llamado famoso pecado de sangre, aquel día negro del 17 de julio de 1834, donde un centenar de frailes morían asesinados en la capital. El siguiente periodo podemos definirlo, resumirlo como el proceso desamortizador entre 1835 y 1854. Si algo define este tiempo es el afán desamortizador del patrimonio eclesiástico. Por ello será grandemente conocido como el llamado robo del siglo. Se inició en 1835 y causó un grave daño en las benéficas actividades de la Iglesia, en los campos de la cultura y de la existencia social. Ningún provecho económico sacó la hacienda pública. Mediante precios irrisorios pasaron fructíferas haciendas y valiosas obras de artes de las famosas llamadas manos muertas, legítimas y caritativas, a manos demasiado vivas. El erario público no aumentó su riqueza y sí tuvo que cargar el Estado con las muchas obras de beneficencia antes en las manos de la Iglesia de España. Con el periodo de Bravo Murillo y antes Narváez, reaparece la normalidad religiosa durante algunos años. Dicho paréntesis se aprovechó para la firma del Concordato de 1851, que estaría vigente hasta el Concordato de 1953. Pero, sin embargo, no durará mucho la calma. El oleaje revolucionario, llevando en sus entrañas una fuerte dosis antirreligiosa, crecía cada vez más, especialmente cuando vuelve de Inglaterra el general Espartero. Incendios de iglesias y conventos iluminan toda la geografía española. El siguiente periodo sería la gloriosa, en 1869, y con la promulgación de esta Constitución se exige que la Iglesia deposite todos los archivos eclesiásticos bajo el poder y la jurisdicción del Estado, lo que originó la pérdida de muchos de ellos. En 1873 queda instaurada la Primera República y con ella se da un paso firme y fuerte por el camino de la descristianización. La situación, sin embargo, se apaciguará un poco con la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII en 1874. Y así pasaríamos un poco a analizar ya el siglo XX, lo que es o lo que llamamos habitualmente como persecución religiosa. En julio de 1909 tendrá lugar la triste Semana Trágica de Barcelona, donde se produce el incendio de unos 50 templos y conventos. Años después, el 4 de julio de 1923, caía asesinado en Zaragoza el cardenal Soldevilla. Esta persecución religiosa, extendida por casi todo el territorio nacional, fue previamente preparada y sostenida por el más virulento marxismo ateo y activamente eficiente contra todo lo sagrado. Lerroux decía que sus jóvenes bárbaros de Barcelona habían de destruir la Iglesia. Y decía así: entrad a saco, les gritaba, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. No os detengáis ni ante los sepulcros ni ante los altares. No hay nada sagrado en la tierra. El pueblo es esclavo de la Iglesia. Luchad,
matad, morid. En el periodo de la Segunda República vemos cómo esta actividad antirreligiosa y anticlerical aumentó en España a partir de 1931, con la constitución del gobierno republicano, en el que la extrema izquierda ocupó los puestos claves en las otras ciudades. Tales atropellos, si es que no eran provocados o instigados por las autoridades gubernativas, al menos no eran reprimidas. Con su cínica pasividad iba creciendo la agresión a todo lo religioso. No se apagaban los incendios provocados, no se reparaban los destrozos voluntariamente causados en los templos. En el año 1931, el ambiente general en España se hizo fuertemente anticlerical y antirreligioso. El laicismo, cada día más virulento, iba llegando al poder. Fue tomando cuerpo una legislación laicista y se iba tolerando cualquier manifestación callejera y violenta de grupos armados y revolucionarios. Tanto el mundo intelectual como el mundo de las letras se iba fomentando esta actitud contra la Iglesia en periódicos, revistas, obras teatrales, escritos diversos. Por este medio se hacía llegar a los ambientes populares imágenes estereotipadas y falsas de una Iglesia española, presentada como única responsable de todos los males de la sociedad y, consiguientemente, merecedora de los mayores castigos. Y esta fobia anticristiana y anticlerical estalló beligerante a partir del 14 de abril de 1931, principio de la República Española. A finales de abril de este mismo año, el cardenal primado de España, don Pedro Segura, daba la voz de alarma. Decía: el orden social está en peligro, los derechos de la religión están amenazados. Es deber imprescindible de todos unirnos para defenderla y salvarla. La llamada Biblioteca de los Sin Dios publicó títulos tan significativos como estos: Jesús no fue cristiano, Jesucristo, mala persona, los apóstoles y sus concubinas, origen nefando de los conventos. Entre los periódicos más revolucionarios contra la Iglesia Católica sobresalieron los siguientes: La Traca, El Frailazo, El Diluvio, El Ateo. Y todo esto a pesar de que la Iglesia en España había adoptado desde el primer momento de la proclamación de la Segunda República una actitud de acatamiento sincero e incluso de abierta colaboración en defensa de los intereses superiores de España. En el periódico católico El Debate se podía leer en esos días: la República es la forma de gobierno establecido en España. En consecuencia, nuestro deber es acatarla. La mayoría de los obispos recomendaron sensatez y cordura a los sacerdotes, prohibiéndoles intervenir en asuntos políticos. El mismo don Eustaquio Nieto y Martín, obispo de Sigüenza, Guadalajara, quien preside esta causa que hemos iniciado, publica una exhortación pastoral en el mes de abril de 1931 titulada La paz de Cristo. En ella invita a sus fieles y especialmente a sus sacerdotes a que vivan esa paz. A pesar de esto, poco después de la proclamación de la República, van surgiendo dificultades entre las relaciones entre gobierno y episcopado. Así, en el mes de mayo se constituyó la Liga Anticlerical Revolucionaria y con ella se llega a la expropiación de bienes religiosos, a la expulsión de los jesuitas y de otras órdenes religiosas. Crece la lucha anticlerical y la propaganda atea. Se van organizando comités revolucionarios y antirreligiosos. En Málaga, cuando ardía el Palacio Episcopal
y la residencia de los jesuitas, el gobernador militar ordenó la retirada de la fuerza pública que intentaba dominar el incendio. Y esa misma autoridad militar envió al ministro de Guerra el siguiente telegrama, que decía así: hoy ha comenzado quema de conventos, mañana continuará. El nuevo ministro de Gobernación, don Miguel Maura, recibió del alcalde de un pueblo este telegrama: proclamada la República, diga qué es lo que hacemos con el cura. Mediante esta ley se suprimió el voto de obediencia al Papa que profesaban los jesuitas. Todas las órdenes religiosas quedaron sujetas a una ley especial que impedía su normal desarrollo y su actividad. Sus bienes quedaron nacionalizados con eficaces normas legales emanadas del gobierno. Quedaba, de hecho, abolida la religión católica en España. La Carta Colectiva de los Obispos de 1937, en pleno periodo de guerra civil, refiriéndose al quinquenio que precede a la guerra, decía así: la Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional. Anulados los derechos de Dios y vejada la Iglesia, quedaba nuestra sociedad enervada en el orden legal, en lo que tiene de más sustantivo la vida social, que es la religión. En los primeros meses de 1936, y con las elecciones del 16 de febrero del 36, se instala en España el Frente Popular, y con ello se incrementa la prensa antirreligiosa. Durante los 5 meses de gobierno del Frente Popular, del 16 de febrero al 18 de julio de 1936, varios centenares de iglesias fueron incendiadas y saqueadas. Otros templos quedaron incautados por las autoridades civiles. Varias decenas de sacerdotes fueron amenazados y obligados a salir de sus respectivas parroquias. Otros fueron expulsados de forma violenta. Algunas casas parroquiales quedaron saqueadas. Otras pasaron a la autoridad civil del municipio. Se obstaculizaba y a veces se impedía la celebración de actos de culto católico. Algunos sacerdotes fueron encarcelados con el más mínimo pretexto. Se iba así, poco a poco, intensificando un clima de terror contra la Iglesia Católica en España, y para fomentar y acrecentar el odio contra todo lo eclesiástico, se propagaban intencionadamente falsas acusaciones. Con ello, provocaban el asalto e incendio de templos y colegios religiosos. La extrema izquierda y grupos revolucionarios afines iban, pues con cierta habilidad demagógica e insistencia constante, envenenando poco a poco la masa. El cardenal Enrique Itarancón, entonces un joven sacerdote, refiriéndose a la situación de la Iglesia en España durante el primer semestre de 1936, nos ha dejado escrito: se inventaban calumnias absurdas para atacar brutalmente a religiosas indefensas, como un grupo numeroso de personas en el puente de Vallecas, que atacó a unas religiosas al salir de su convento. Se insultaba fácilmente a los sacerdotes. Las izquierdas habían hecho imposible la convivencia en paz. Este clima antirreligioso, intensificado en España durante los primeros meses de 1936, se convierte en sangrienta persecución religiosa con toda su crueldad y eficacia en la zona republicana desde el 18 de julio, iniciada ya la guerra civil. La consigna que llegaba desde Moscú era muy clara: hay que matar a los sacerdotes. Y lo hacen exclusivamente por su condición sacerdotal.
el diseño ateo quedaba bien claro y preciso en estas palabras: la destrucción de la Iglesia es un acto de justicia. Matar a Dios, si es que existiera, al calor de la revolución, cuando el pueblo, inflamado de odio, se desahoga, es una medida muy natural y muy humana. Pasaríamos ahora a analizar ese periodo de lo que es la persecución religiosa durante la Guerra Civil. Primero veremos unos datos estadísticos. Antes, por ello, de profundizar en este apartado, es conveniente condensar los datos globales de la tragedia que hoy todos los historiadores de todas las tendencias e ideologías admiten sin ningún tipo de discusión. Aunque no son totalmente exactos, ni nos revelan la magnitud de los asesinatos, un total de 6.832 muertos, de los cuales 4.184 pertenecen al clero secular, incluidos 13 obispos, 2.365 religiosos y 238 religiosas. Sin embargo, no es posible ofrecer una cifra aproximada del número de seglares católicos asesinados por motivos religiosos, pero probablemente fueron varios millares. En nada variaría la persecución según avanzaba la guerra, aunque la gran matanza de sacerdotes se realizó en los primeros meses julio, agosto, septiembre e incluso octubre, constituyendo así la persecución más cruenta. Por ejemplo, en los últimos días de julio murieron en torno a 70 sacerdotes diarios. No habían existido posturas públicas de la Iglesia, puesto que estaba desconcertada y aterrada ante dichos acontecimientos. A veces se ha dicho que esta sangría se incrementó con la publicación de la carta colectiva de los obispos, pero es justamente lo contrario. Esa carta contuvo, podemos decir, la sangría. Además, fue publicada en agosto de 1937, y cuando la verdadera persecución, hemos dicho que eran los primeros meses del levantamiento. Es más, para la carta pública, cuando se publicó la carta, colectiva, ya habían muerto el 90% de los curas o de los sacerdotes en la guerra. Como características generales de la persecución, podemos analizar varias. Una vez producida la ruptura de España en dos bloques, la Iglesia queda automáticamente incluida en uno de ellos. Pero con ese bloque de las derechas quedaba enfrentada al régimen republicano y a las fuerzas obreras. También una de las características fundamentales es que los perseguidores actuaron casi siempre in odium fidei, in odium ecclesiae. Porque si no hubiese bastado con la eliminación física de las víctimas, como se hizo con los laicos, y no el ensañamiento, torturas y vejaciones cometidos con tantos y tantos cuerpos destrozados de los cadáveres. Esta característica, esencialmente antirreligiosa, está basada en la idea de que la religión es el opio del pueblo. Otra característica nos dice que las víctimas muchas veces son ejecutadas en masa, sin discriminación de sexo, edad, raza o condición social de las víctimas. Tenemos un hecho muy notorio, por ejemplo, en nuestra provincia, que es la masa del fusilamiento en la cárcel de Guadalajara, en total casi unos 300. También podemos decir que fue una persecución premeditada, porque casi todos los asesinatos estuvieron precedidos de torturas psicológicas, físicas, golpes e insultos.
Tenemos el caso de, como decía antes, de don Eustaquio, el obispo que preside la causa, pues que fue torturado y como remate fue quemado vivo, etcétera, etcétera. También fue una persecución anticristiana y antidivina, porque matando a los sacerdotes se elimina cuanto de sagrado hay en la tierra. Juan Peiró escribía en 1936: matar a Dios, si existiese, al calor de la revolución, es una medida natural y humana, como hemos dicho antes. Aquí tenemos cuántas iglesias nuestras, de toda nuestra geografía, fueron profanadas, las sagradas formas. No podemos, lógicamente, olvidar en este análisis el martirio de las cosas, ya que todo lo que tenía un carácter sagrado era destrozado: cuadros, retablos, imágenes, etc. Podemos concluir este apartado que la razón única de muchas condenas era por eso, por ser sacerdote, por ser cura, por ser religioso, por ser monja, por ir a misa, aun cuando su vida sea dedicada a los pobres, a los obreros, a los necesitados. Se les impidió celebrar la misa, se les impidió visitar enfermos, celebrar funerales. Todo explica esa obsesión ciega de los perseguidores por todo aquello que olía a cura. Recuerdo un sacerdote que era el que atendía en una barriada obrera pues aquella gente que lo estaba pasando mal, y siempre iba a los enfermos y les ponía debajo de la almohada una moneda, y sin embargo ellos mismos fueron los que le delataron y después lo mataron. Esta rápida exposición sobre la Iglesia española a lo largo de la historia, pero especialmente en el siglo XX, nos muestra los motivos y las vivencias de una auténtica iglesia perseguida. Viendo el paralelismo con las persecuciones de los primeros siglos, Benedicto, el Papa actual, y entonces el cardenal Ratzinger decía: la comunidad cristiana primitiva no fue una religión oficial del Estado, sino una comunidad de testigos. El máximo exponente de ese testimonio es el martirio, porque esa comunidad de testigos sigue viva a lo largo de la historia del cristianismo y de forma muy palpable en nuestra Iglesia de España durante el siglo XX. A modo de conclusión, yo me hago esta pregunta en público y seguramente que muchos de vosotros y nuestra sociedad pues se la hace. ¿Y por qué estas beatificaciones, estos procesos que se están iniciando, que se están llevando a cabo, estas próximas beatificaciones de 500 mártires que tendremos próximamente? Y ante ello, pues yo también me contesto y os contesto, si os puede servir. Podemos decir que ya en plena guerra civil, en la semana del día 10 al 13 de noviembre de 1937, se reunieron en la abadía de San Isidro de Dueñas, en Palencia, todos los metropolitanos que presidían las nuevas provincias eclesiásticas españolas, encabezadas todas por el cardenal Gomá. Entre otros acuerdos, aquella conferencia formuló una enérgica protesta por la muerte violentamente inferida en odio a la fe a miles de sacerdotes, religiosos y fieles, a la par que expresaba su admiración por la forma heroica con que la inmensa mayoría de ellos habían sufrido el martirio, y acuerda así perpetuar la memoria de las víctimas, publicar en su día un nomenclátor para lo que se debía empezar y a recoger datos perfectamente comprobados. Como podemos ver ya, nuestros obispos, en plena guerra civil, tienen conciencia de la persecución religiosa que está sufriendo y por lo tanto no pueden caer en el olvido, pues su muerte es un auténtico testimonio de fe para todos los creyentes, entregando su vida por amor a Dios y a la Iglesia.
Es cierto que la propaganda franquista unificó desde el primer momento a las víctimas de la persecución religiosa con los muertos en el frente, bajo la denominación de Caídos por Dios y por España, intentando así inflar las cifras hasta 400.000, cuando un estudio de Salas Larrazábal en 1961 los fijaba en 85.940. Todo ello provocó que Pío XII cerrase este proyecto de una canonización rápida y masiva de centenares de miles de caídos por Dios y por España. Esta misma línea fue mantenida por Juan XXIII y por Pablo VI. Yo creo que es una actitud muy prudente, una actitud que iba acompañada de la decisión de los metropolitanos en 1937, de que los datos de martirio fuesen perfectamente comprobados. Y justamente con ese rigor se trata de llevar a cabo y todo este proceso y todos los procesos, evitando cualquier tipo de interpretación que no sea por amor a Jesucristo. No podemos en ningún momento equiparar pertenecer al bando nacional con ser fieles a la Iglesia Católica. En esta misma sintonía, tantos obispos pues nos lo repiten. Debemos cumplir con ello una deuda de gratitud al recuperar la memoria, a poner de relieve el ejemplo de quienes nos precedieron y entregaron su vida, sin luchar, sin defenderse, sin oponer resistencia, por amor a Jesucristo y a los hermanos. Al centrar nuestro objetivo solo en aquellas personas de las que hay al menos indicios de martirio, es decir, una muerte aceptada por la fe en Jesucristo, nos lleva a ser muy restrictivos y rigurosos en el número de las personas a considerar en cualquier proceso de beatificación. No entramos, por tanto, a considerar casos que pudieron ser heroicos, por ejemplo, los muertos por la patria, ni los incontables muertos en acción de guerra en nuestra guerra civil, de los que no tenemos pruebas ni tampoco indicios de muerte martirial. La exaltación de los posibles mártires no significa condena de quienes lo mataron. Sencillamente, no entramos en este proceso a juzgar la conducta de quienes mataron, sino solo el testimonio cristiano de quienes murieron, es decir, de las víctimas. Y como conclusión, podemos decir que la Iglesia, nosotros que trabajamos en todo esto, lo que se trata es de buscar en estas beatificaciones, por un lado, recuperar una herencia de ejemplo y entrega por amor a Jesucristo, de hermanos nuestros que entregaron su vida por fines tan altos. Ser agradecidos con ellos por su testimonio de vida y de fe. Porque la Iglesia siempre ha venerado a los mártires y por ello este trabajo e investigación debe llenarnos a todos de paz, porque no se trata en ningún momento de remover aguas, levantar ampollas, sino corresponder con unos hermanos nuestros que supieron testimoniar con la entrega de su vida el nombre de Jesucristo. Serenidad, porque no se trata en ningún momento de buscar culpables, ni de sacar a la luz cualquier motivo o nombre que pueda distorsionar el fin último de este proceso, que es la gloria de Dios. Y por último, la fortaleza. Todo este proceso está compuesto en un 95% de gente sencilla, gente normal, con sus fallos y con sus defectos. Y aun con ello, son capaces de entregar su vida. Yo creo que esto nos tiene que dar a todos fuerzas, pero también animar en nuestra vida cristiana,
que aunque con nuestras limitaciones y con la gracia de Dios, somos capaces de dar mucho. Por último, yo creo que debemos aprovecharnos de ellos como modelos para nuestra vida cristiana, rezándoles, invocándoles, pidiendo favores, buscando su intercesión. Son muy nuestros, cada uno en nuestra tierra, son de nuestras raíces, de nuestros pueblos, de nuestras familias. Qué gracia y qué suerte tan grande el tener tan cerca a unos santos, unos mártires tan nuestros. Hemos de buscar en ellos un reflejo de luz en el camino de la santidad. Juan Pablo II, en Bolonia, decía en 1997, en septiembre, la santidad, con reverberación de su riqueza humana, no es en absoluto algo inútil para la sociedad. Un pueblo que encerrase dentro de los muros de las iglesias este don de Dios cotidiano, con toda seguridad que se empobrecería. Esta conferencia, esta ponencia, nos enriquecerá a todos siempre y cuando seamos capaces de trascender los puros y los meros datos y buscar detrás de sus vidas lo que ellos dieron y siguen dando. Un testimonio de fe en el mundo, en la situación social, para que nosotros también nos ilusionemos con este afán de testimoniar. Muchas gracias, buenas tardes. La lección que nos da la historia y la lección que nos enseñan los mártires del elemento religioso, de ser capaces de transmitir nuestra fe incluso en la muerte, incluso cuando las situaciones se complican. Y luego hay otro elemento que me parece fundamental, que lo ha señalado don Raúl, el hecho de que en un momento dado Pío XII, y con esto la Iglesia, decidiera que era prudente dejar pasar tiempo. Creo que pedía dos cosas, si no recuerdo mal, era que pasaran 50 años y que en España hubiera democracia. Se pedían dos elementos para iniciar los procesos y hasta el año 87 no tiene lugar la primera beatificación en España. Que hubiera 50 años por medio, es decir, mucho tiempo, vamos a relajarnos, vamos a quitar esa pasión que nos lleva a cometer a lo mejor, y sobre todo que hubiera democracia en España, que no hubiera nadie que se apropiara de los mártires, sino que los mártires fueran de la Iglesia y que la Iglesia fuera la que recibiera la herencia de la fe, la herencia de esa sangre que me parece fundamental. Y yo creo que se trataría de recuperar cada vez más por encima de las situaciones políticas la propia herencia de fe que recibimos de nuestros mártires. Yo creo que es. Si no hay ninguna reflexión más o alguna pregunta, don Jesús nos cierra el acto ya antes de que... ¿Alguien más? Bueno, pues yo quiero deciros que oír todos estos datos, sentirlos, experimentarlos, pues nos conmueven, nos producen una conmoción. Como en otras ocasiones que hemos tenido de cerca a los mártires y que hemos clasificado los restos o que los hemos tenido que trasladar, pues a mí por lo menos me produce siempre una conmoción especial, como es natural, no solamente porque estás ante un difunto, sino porque estás ante un mártir. Y esa conmoción nos lleva a intentar comprender el sentido del martirio. Hace unos días un historiador español que está en Roma desde hace muchos años decía que el hacer historia no significa juzgar, sino más bien comprender y hacer comprender e invitar a comprender. Y en esta comprensión de la vida del mártir, del espíritu del mártir, esa definición que daba Juan Pablo II sobre un don eximio o una prueba máxima de amor, puede que sea sin duda ninguna la esencia de lo que es la vida de un mártir. Está relacionado con esta invitación que el Papa nos ha hecho en esta Cuaresma a contemplar al crucificado. En aquella frase de San Juan, mirarán al que traspasaron.
explica el Papa, porque lo que vemos en el traspasado no es tanto un acto de sufrimiento, que es evidentemente un acto máximo de sufrimiento, cuanto un acto de amor, porque mayor todavía que el sufrimiento es el acto de amor. Y el mártir expresa un acto de amor a Dios y un acto de amor a la Iglesia, a la fe que vive, que ha adquirido, que ha vivido siempre. Por eso esa fortaleza, que sería también el otro aspecto tremendo del mártir, también yo os confieso, cuando estoy cerca de esos huesos, tocándolos y siento esa conmoción, yo me pregunto, yo no sé si sería capaz de llegar a esta fortaleza. Don Raúl lo ha explicado muy bien, es que eso no hay naturaleza humana que lo soporte, es decir, eso es un don y eso es una gracia de Dios que te hace conducir a la confianza plena en el Señor, y a que no puedes enfrentarte con Él. Esa fortaleza también me parece que es una gran aportación que a nosotros nos puede llegar en este momento, ante invitaciones a una vida mucho más fácil, a un modo de vida que no sigue el interés por la persona, el interés por lo esencial en el Evangelio, en la vida cristiana, probablemente ni siquiera por el bien común. Por lo que entendemos el bien común, necesitamos mantener una fortaleza en la fe, una fortaleza en la tradición de fe recibida desde el tiempo de los apóstoles. Aquí también empezó el martirio en el siglo IV, de manera que esa fortaleza vivida con una gran confianza en el Señor, me parece que es también una gran aportación que los mártires nos hacen. En definitiva, el testimonio que ellos han dado y que nosotros necesitamos de dar. Para esta Cuaresma yo también nos ofrecía ser testigos de la luz, ser hijos de la luz, siguiendo en el marco de la carta pastoral que os ofrecía a principio de curso. Y finalmente, pues agradecer mucho a don Raúl, a don José Antonio, a todos los que habéis preparado estas conferencias, porque son una invitación extraordinaria a entrar en el misterio de lo que ha sido esta persecución de la Iglesia en España, que, como se nos ha dicho, no significa para nosotros una revancha, sino simplemente comprender más en profundidad la capacidad de personas como nosotros de creer y de testimoniar la fe. Claro, si estuviéramos ante quienes han perseguido, les diríamos, es una invitación a que reflexionéis sobre lo que ha pasado, ¿no? Pero aquí somos todos creyentes, evidentemente, y la invitación es, como digo, a profundizar en la raíz de la fe. Que llega en ocasiones a manifestaciones y a testimonios inimaginables, y que nosotros mismos, os acabo de hablar de mí mismo, nos impresionan y casi nos dan temor de que en algún momento nosotros pudiéramos estar en situaciones semejantes. Estamos, sin duda ninguna, ante la necesidad del testimonio de la fe en el ambiente y en la circunstancia que estamos viviendo. Y muchas gracias a vosotros por haber venido, y mañana decidle a vuestra hermana y a vuestra vecina y a vuestro vecino que venid aquí. Escucharemos a don Andrés, y sin ninguna duda será una gozada extraordinaria, como lo ha sido hoy. Muchas gracias, don Raúl, y muchas gracias a toda la Comisión Histórica para la Causa de los Mártires de Toledo y de Ávila. Allí está el postulador. ¿Por qué no quiere saludar? No, es que es muy humilde, a pesar de que se le ve mucho, pero es muy... Gracias, Jorge. Gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a apagar esto, porque luego los micrófonos... Sí, que se...